Vamos, pues, pon ahí para ir grabando de una vez, ¿ok? Ah, ok, ya lo puse a grabar. Perfecto, ya va. Ok, bueno, hoy vamos a estudiar el segundo capítulo de nuestro documento acerca de del mercado financiero, en este caso. El mercado financiero, como ustedes conocen, es la institución donde se transan instrumentos financieros, valga la redundancia. Y entendemos por instrumento financiero, básicamente, vamos a entender acá, los bonos, las acciones principalmente. También hay otros mecanismos, tales como los depósitos a plazo, los depósitos de ahorro, pero básicamente vamos a considerar el caso de los bonos y el caso de las acciones. El caso de los bonos ya lo estuvimos viendo. Vamos a hacer una distinción entre lo que es un bono y una acción. Un bono, como hablamos anteriormente, es un instrumento de renta variable. Perdón, de renta fija. El bono es un instrumento de renta fija. El bono es un instrumento de renta fija y se denomina instrumento de renta fija porque una vez que usted quiere el bono, los pagos que se hacen consecutivamente, sean estos trimestrales, semestrales o anuales, no van a variar. Son fijos, como su nombre lo indica. Y lo que cambia es el precio del bono, que se puede negociar, digamos, a lo largo de la vida del bono. Un bono, por ejemplo, emitido a 5 años, pagadero con cupones trimestralmente, en cualquiera de ese momento en el cual el bono se coloca y el bono se redime, se vence, hay que pagarlo, se puede negociar el bono. Y ese bono que se negocia en ese momento puede ser a la par, es decir, al 100% de su valor, puede ser a descuento por debajo del 100% de su valor o puede ser con una prima, es decir, que el bono se venda sobre el 100%. ¿De acuerdo? Contrariamente al bono, la acción es un instrumento de renta variable y se denomina de renta variable porque el rendimiento de la acción va a estar en función de la rentabilidad que tenga la empresa que emita la acción, ¿verdad? Por eso se llama instrumento de renta variable. Renta fija entonces son los bonos y renta variable son las acciones. Hay otra diferencia capital allí, y es que cuando tú compras el bono, tú tienes la titularidad de ese activo y esa titularidad se extingue cuando el bono se vence y cuando el bono se redime. Cuando tú compras la acción, tú estás comprando una participación en la empresa, sea esta pequeña o sea esta grande, pero estás comprando una participación y te hace, en alguna medida, dueño de esa empresa. Por ejemplo, si tú compras una acción de Apple o de cualquier otra empresa en la Bolsa de Valores o en la Bolsa de Valores de Caracas, que es pequeña, pero existe, tú eres copartícipe en el capital accionario de esa empresa, en tanto y en cuanto usted mantenga esa acción en su cartera de valores. Esas son las dos grandes diferencias que hay entre los bonos y acciones. Vamos ahora a tratar un poco el caso del bono. Vamos a ampliar un poco más lo que hemos visto. El bono es, como le dijimos, es una promesa de pago que hace el emisor del bono entre el momento que el bono se emite y se coloca en el mercado y el momento en que el bono se vence. Y obviamente, como es una promesa de pago entre la fecha en que el bono se emitió y el bono se cobró, hay un factor que allí está presente en todos los bonos, que es riesgo. Porque la pregunta que uno se haría es, ¿qué probabilidad existe de que el emisor del bono pague el bono a la fecha del vencimiento? O pague el bono o pague los cupones del bono en la medida en que el bono se vaya venciendo. Entonces, el bono es signo de incertidumbre, igual también que una acción.
Una acción es está incierta su rendimiento porque usted no sabe cómo le va a la empresa. Por ejemplo, ahora con el COVID es evidente que la gran mayoría de las empresas han acusado o una pérdida o una reducción de su ganancia. Por tanto, los dividendos a ser repartidos a los accionistas de las empresas, evidentemente van a disminuir, están disminuyendo, y eso ha desvalorizado en mucho algunas acciones y algunas empresas en la bolsa de valores. Entonces, las acciones digamos, se colocan en el mercado de valores y ahí se da lugar a lo que llaman la capitalización de las empresas, que no es otra cosa que la multiplicación del valor de la empresa por el número de acciones que tiene. Por ejemplo, usted quiere ver cuánto vale Apple, usted pregunta, bueno, ¿cuántas acciones tiene emitida Apple? Digamos que tiene emitidas 100 acciones y cada acción vale $1, entonces la capitalización de mercado será $100. Entonces, esa es la forma en que se calcula la capitalización. Por tanto, volviendo al caso de los bonos, como les dije, hay un plazo que media entre la colocación del bono, ¿verdad?, y el flujo de ingresos que el bono va generando al poseedor del bono y la fecha de vencimiento. Cuando el bono no se paga los cupones del bono, los bonos entran en lo que se llama default, que es un incumplimiento del pago, que es el caso ahorita de todos los bonos de Venezuela, tanto los bonos soberanos como los bonos corporativos. Los bonos soberanos son aquellos que emiten los estados, los que emiten los ministerios, el gobierno central. Y los bonos corporativos son los bonos que emiten las empresas. En el caso de Venezuela, PDVSA, cuando emite un bono, es un bono corporativo. Cuando el Ministerio de Finanzas emite un bono, eso se llama un bono soberano. Por tanto, los bonos pueden tener distintos plazos. Hay bonos que son de corto plazo, bonos que son de mediano plazo, bonos que son de largo plazo. No hay una distinción clara entre un bono de corto plazo y un bono de largo plazo, pero un bono generalmente menor de 3 años se puede considerar un bono de corto plazo, y un bono que exceda su tiempo de colocación, los 5 años, los 3 años, podemos considerarlo que es un bono de largo plazo. Y de allí, de esa distinción, va a salir un concepto importante, ¿verdad? Y ese concepto importante es la curva de rendimiento. La curva de rendimiento de los bonos. Esa curva de rendimiento de los bonos, nosotros la vamos a graficar en un eje de coordenadas, en el cual en el eje de la ordenada, de las abscisas, va a estar, o sea, en el eje de las Y va a estar el rendimiento del bono, y en el eje de las, y en el eje de las X va a estar el periodo en el cual se colocó el bono. Y de allí va a dar lugar a una curva de rendimiento. Esa curva de rendimiento puede tener 3 pendientes posibles. Una pendiente positiva, una pendiente negativa y una pendiente sencillamente flat, ¿no? Horizontal totalmente. Por lo general, la curva de rendimiento tiene pendiente positiva. Y tiene pendiente positiva porque en la medida en que el bono sea emitido a un plazo mayor, ¿verdad?, el rendimiento debe aumentar. Y la razón por la cual aumenta el rendimiento del bono con el plazo del bono es porque al inversionista hay que darle una compensación de un mayor rendimiento por la espera y por la incertidumbre. No es igual un bono emitido a un año, donde digamos, la certidumbre es un poco más clara, que un bono emitido en 30 a 30 años, donde usted sabe qué va a pasar en 30 años. Nadie sabe qué va a pasar en 30 años. Si es difícil predecir lo que va a pasar en el corto plazo, con más razón es todavía más difícil pronosticar qué va a suceder en el largo plazo. Y por esa razón, los bonos de más largo plazo suelen tener una curva de rendimiento o una tasa de rendimiento mayor, y por tanto la curva llamada curva de rendimiento de los bonos tiene pendiente positiva. En el gráfico que está
en el gráfico 9 que está en el documento, ustedes pueden ver que para la serie de bonos venezolanos, de bonos soberanos, si tú ajustas a los rendimientos de los bonos una línea de tendencia, claramente se ve que los bonos tienen una pendiente positiva, como deben tenerlo esos, digamos, la estructura de los bonos. Y entonces, esa estructura de los bonos, de allí, de esa información, se extrae de esa, digamos, de esa tasa de interés y su relación con el plazo de colocación del bono, se trae una conclusión muy importante. Se puede pronosticar cuáles son las expectativas de inflación, porque si la tasa de interés del bono está subiendo con la incertidumbre, claramente también la tasa de interés va a subir. Cuando un bono tiene, cuando una curva de rendimiento es negativa, tiene pendiente negativa, hay problemas. Hay problemas y ese problema se asocia generalmente a las tendencias deflacionistas o deflacionarias de la economía, por la razón de que cuando quiere decir que un bono emitido a 5 años tiene una tasa de interés más baja que un bono emitido, digamos, a 1 año. Eso es un indicativo de que la economía puede tener claramente tendencias deflacionarias y generalmente se usa esa información de la estructura de tasas asociadas al curva de rendimiento para tener una idea o noción de cuáles son las tendencias que tiene la inflación o a deflación. Entonces, esto está claro pues en la curva nuestra de Venezuela y su relación pues con la estructura de las tasas de interés tal cual lo hemos visto. Ahora bien, volvamos aquí al caso de los bonos. Los bonos, hay distintos tipos de bonos. Hay bonos que llaman, que se asemejan pues a una hipoteca. Ese bono que se asemeja a una hipoteca es un bono que usted lo compra y a la emisión del bono usted está pagando el capital. O sea, cuando usted le están pagando el cupón, allí está incluido una parte del capital del bono. Es decir, el bono no está pagando automáticamente. Es decir, cuando usted compra una casa, una hipoteca, y usted en la cuota está incluido tanto el pago que usted hace por los intereses, como está amortizando el bono. Ese es un tipo de bono. Hay otro bono que son bonos que no están amortizando con el pago del cupón, sino que sencillamente se están pagando los cupones y solamente al final del vencimiento del bono, a la fecha de cuando se redime el bono, a usted le dan el principal. Entonces usted está cobrando los cupones consecutivamente, sean estos trimestrales, mensuales o semestrales, y sencillamente al llegar al final del periodo del vencimiento del bono, usted le paga la última cuota y el valor del bono. Y hay otros bonos que no tienen cupón, que son llamados bonos perpetuos. Se emiten por toda la vida y no pagan, no se redime. Usted lo que está pagando sencillamente le están pagando a usted digamos, los cupones del bono. El bono nunca se redime. Por cierto, estos días vi, no sé cuál es el país de América Latina, creo que fue Perú o México, que colocó un bono perpetuo. Un bono perpetuo, es decir, el bono se coloca y se va, digamos, toda la vida. El que tiene el bono se muere con el bono. Él sencillamente paga los intereses. Y hay otros bonos que también en estas características que se colocan a descuento, son bonos llamados de descuento, en lo cual el bono, su rendimiento viene del hecho de que se coloca con un descuento. Un bono que vale 100, ¿verdad? Y lo colocan a 90, claramente ese bono está dando un rendimiento de 10%. Entonces, cuando se coloca el bono, tácitamente se está colocando también el rendimiento del bono. Es importante distinguir que ese rendimiento del bono, ¿verdad? Es el rendimiento, ¿cómo se llama? Colocado en el bono, implícito en el bono. Pero hay otro rendimiento que es llamado, el que es el verdadero, o el más representativo del mercado,
que se llama rendimiento al vencimiento, que es que yo compro un bono, digamos, a comienzo del año 2020, ese bono se está transando a lo largo del año, y digamos, en el mes de mayo, yo vendí el bono. Entonces, el rendimiento del mío fue, el que yo obtuve es cuánto fue el cupón que yo obtuve por el bono, cuando lo colocaron, más el valor del bono al vencimiento. Obviamente que si el bono yo lo coloqué o lo vendí en mayo, habiéndolo comprado en enero, y lo vendí, el bono tiene el mismo valor, mi rendimiento es el cupón del bono. Pero si el bono tiene un valor superior al cual se colocó, evidentemente yo estoy teniendo no solamente el cupón, sino el valor, digamos, la prima con lo cual se colocó el bono, y eso se llama el rendimiento al vencimiento, que es la medida más común con lo cual se coloca un bono, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es básicamente la característica del bono, y lo importante aquí para cerrar el caso de los bonos es mencionar la relación negativa entre el precio del bono y la tasa de interés. Entonces, el precio del bono también se le llama el valor presente del bono, o sea, o precio del bono es lo mismo que el valor presente del bono, es igual a los rendimientos que está dando el bono, que ya viene en el cupón del bono, dividido por la tasa de interés. Entonces, usted lo que hace es que está actualizando un bono que se vence en 3 años, por ejemplo. ¿Cuál es el valor del bono? Va a ser los rendimientos, digamos, un bono que es colocado por 100, valor 100, y el cupón es 5%, él te va a dar, en cada año te va a dar de rendimiento 5. Entonces, el valor del bono va a ser 5 pagos, si es 5 años, son 5 pagos, dividido entre 1 más I, ¿verdad? Elevado cada uno de ellos a los años correspondientes, y va a tener el valor presente del bono. Así se coloca, así que se calcula un bono. Un bono emitido a un año, su valor va a ser el rendimiento del bono R dividido sobre 1 más I, elevado a 1, que es 1 más I. Y así se calcula el valor del bono. Por tanto, del valor del bono, del valor presente del bono, también llamado precio del bono, se calcula así entonces su valor presente, que es lo que vale el bono en ese momento. Entonces, no sé si tengamos algunas dudas acerca de estos bonos ahorita, si tienen algunas dudas, la pueden transmitir, por favor. Yo leo aquí en el chat si hay una duda con esto. ¿Aló? Ok, profesor, no hay preguntas hasta los momentos. Si algunos compañeros quieren preguntar, con mucho gusto pueden preguntar al profesor o escribir en el chat. Okay. Aquí. ¿Puedo repetir el cálculo del bono? ¿Cómo no? El cálculo del bono es lo siguiente. El valor para calcular el precio del bono. ¿Cuánto vale el bono hoy? Que es el valor presente del bono. Entonces, supongamos un bono emitido a 5 años, como dije, por 100 dólares, y a un rendimiento con un cupón de 5%. Entonces, ¿cuánto vale ese bono? Ese bono va a valer, en el numerador va a tener el rendimiento del bono en el primer año, que son 5, dividido entre 1 más 0,05, que es la tasa de interés elevado a la 1. En el segundo término es R2, que es los mismos 5, porque el cupón es fijo, ¿verdad? Porque es un instrumento de renta fija, sobre 1 más I elevado a la 2. 1 sobre 0,05 elevado a la 2. En el tercero va a ser los mismos 5 elevado o dividido por 1 más I, que es la tasa de interés, elevado a la 3, y así sucesivamente hasta que llegue al quinto año. Ese es el valor presente del bono. Así que se calcula el valor presente del bono. También creo que hay por allí que si el bono, bueno, hay que tener máquina financiera, ¿no?, para hacer el cálculo, porque, digamos, para un año es fácil, pero para periodos más largos hay que tener la máquina financiera, la calculadora financiera. También está preguntando por acá si el bono cero cupón es rentable. Puede ser rentable, depende del cupón que tenga el bono, ¿verdad? Lo único que te asegura es que a lo largo de la vida del bono, usted va a disfrutar
Mejor dicho, la perpetuidad, usted va a disfrutar un bono, ¿de acuerdo? Un rendimiento constante, fijo. Ahora, el problema está en que en a lo largo del tiempo nadie sabe qué va a pasar y el bono puede estar en default. Por tanto, un bono perpetuo implica más riesgo que un bono de un plazo más bajo. ¿Hay otra pregunta por acá? Sí, profesor. Pregunta, creo que Osvaldo pregunta, profesor Osvaldo pregunta, hay dos tipos de rendimientos, uno durante la vida del bono y otro al final. Sí. Es la pregunta. No. Mira, aquí están diciendo que esta reunión tiene límites de tiempo. Ajá, sí. Son Bueno, 40 minutos. Lo que podemos hacer es que cuando expire el tiempo, del bono, del Zoom, nos volvemos a conectar. Ok, no, fíjate, yo compro un bono. Yo compro un bono. Y ese bono tiene un cupón de 5%, digamos. Yo voy a recibir todo el tiempo 5% hasta que el bono venza, si es que no hay default del bono. Ese es mi rendimiento. Ese es el rendimiento a la colocación del bono. A la colocación, se llama rendimiento nominal del bono. Pero suponga que yo en el cuarto año vendo el bono. Y el bono, que a mí me costó 100, se está cotizando a 103. El rendimiento efectivo del bono, el rendimiento de vencimiento no va a ser 5. Va a ser 5 más los 3 que me estoy ganando, porque el bono me costó 100 y yo estoy vendiendo por 103. Entonces, ese rendimiento al vencimiento al bono. ¿De acuerdo? Entonces, el que lo compra va ahora a disfrutar de un vencimiento distinto de la colocación del bono. Entonces, son dos tipos de rendimiento. Creo que hay otra pregunta por acá. Sí, profesor. Regulo pregunta. ¿Cómo son los bonos cero cupón? Los bonos cero cupón. Sí, los bonos cero cupón son bonos colocados a descuento. Es decir, no tienen cupones y sencillamente un bono que vale 100 no tiene un cupón, sencillamente tú lo compras a 90. Entonces el rendimiento es 10. Entonces es un bono cero cupón. ¿Por qué cero cupón? Porque no tiene cupón. Entonces, ¿dónde está el rendimiento tuyo? Que lo compré con un descuento. En lugar de darte un rendimiento de 5% durante la vigencia del bono, no. Ese bono tiene cero cupón, se coloca descuento. Esos cupones, esos bonos cero cupón, fueron muy colocados en Venezuela hasta el 2002, 2003 por ahí, que fue los instrumentos que usaba el Banco Central para colocar su deuda con bonos cero cupón. O sea, no tenían cupones, sino tú los colocabas al descuento y ese era el rendimiento que se obtenía los que compraron el bono. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos entonces? Sí, profesor, no hay más preguntas hasta ahorita. No hay más preguntas. Ok, eso está bien. Bueno, entonces, las acciones las vamos a considerar como un instrumento, como ya dijimos, de renta variable. Bueno, es variable evidentemente porque si la empresa gana, le reparten a los accionistas un dividendo y el dividendo va a estar en función del rendimiento de la empresa y de cuánto usted tenga de acciones. Y por eso se llama renta variable, ¿no? Ahora, esas acciones se transan diariamente, igual que los bonos, en las bolsas de valores. Y la bolsa de valor más importante del planeta es la que está en la ciudad de Nueva York, y se llama Wall Street. Y se llama Wall Street porque está en la calle Wall de la ciudad de Nueva York. Está el muro. Ahí está un toro, en el edificio hay un toro, no sé si los que han pasado por ahí lo han visto, que es el símbolo de la bolsa de valores, ¿no? Ahí se transan diariamente millones de acciones de empresas manufactureras, de empresas bancarias, de empresas de servicios, y no solamente bonos, también acciones, también se transan productos derivados, que vamos a ver después. Y hay otra bolsa que está en la ciudad de Chicago, que se llama Chicago Mercantile Exchange, que es una bolsa de valores, pero de bienes, una bolsa de bienes. Y eso viene por Chicago porque Chicago era el granero de los Estados Unidos, uno de los graneros de los Estados Unidos, y se comenzó a transar el trigo, el maíz, y se transan todo lo que son de bienes, ¿no? Ahí hay igualmente, ahí tú no ves
un gramo de carne, ni un gramo de pollo, ni de cerdo, ni ves un mililitro de jugo de naranja. Pero ahí se transan millones y millones de esos productos diariamente y la gente compra hoy para asegurarse un precio por lo menos y ya tiene abastecido el mercado. Son transacciones en papel. Entonces, estas acciones en Wall Street se sintetizan en un indicador que es el más conocido, que se llama el Dow Jones. Dow Jones Industrial Average. D-J-I-A. Dow Jones, que significa, el Dow Jones es por las personas que crearon el mecanismo, Dow and Jones, dos personas que lo crearon. Y se llama Industrial Average, el promedio industrial, porque las primeras acciones que se transaron allí eran acciones de las industrias, cuando Estados Unidos era una potencia industrial. Ahorita las principales acciones que se transan allí no son acciones industriales, son acciones tecnológicas principalmente. Y esas acciones fluctúan diariamente. Hay una página donde usted puede ver esto diariamente que se llama Market Watch. Market Watch. Se la abren y pueden ver allí todo el comportamiento de las acciones y van a ver el indicador del Dow Jones diario en tiempo real. Pueden ver allí cómo está el petróleo, cómo están los principales indicadores, el oro, etc. Ahí lo pueden ver en tiempo real y por acciones. Ustedes abren, ahí le dan Dow Jones y ahí está en la página Market Watch. Exactamente, esa es lo que escribió Valeria. Es una página que yo consulto todos los días, al levantarme y al acostarme, a ver cómo están las acciones, para ver cómo está el mercado. Y porque esto te dice la temperatura de cómo está la economía, porque si la economía está en efervescencia, está creciendo, el Dow Jones va a aumentar porque la gente está comprando acciones. Entonces, fíjense ustedes que hay dos terminologías que se utilizan en el mercado accionario, que es bulling, no de hacer bullying, sino del bull, del toro, y bearing, del oso. Cuando el mercado está bullish, es porque está como un toro que va para adelante. Y cuando está bearing, es porque está el mercado dormido, como el oso que está adormecido. Entonces son dos maneras de catalogar el mercado. Cuando todavía el mercado está bearing, de bear, del oso, es porque el mercado está lento y cayendo. Cuando el mercado está bullish, es porque el mercado está en ascenso, hay efervescencia, el mercado está caliente, está subiendo. Bueno, fíjense ustedes que el año pasado, si yo coloqué $100 en la bolsa de valores, en promedio, en Wall Street, al final de año tuve 140, porque la bolsa rindió 40% en dólares. Es un rendimiento impresionantemente alto. No hay mercado que haya rendido con ese, pero se cayó. A partir de enero y hasta marzo, las pérdidas, exacto, un mercado alcista y bajista, exactamente. La bolsa perdió todo lo que ganó. El año pasado lo perdió entre enero y marzo de este año por el coronavirus. Se está recuperando de nuevo, pero hubo gente que salió desesperada a vender, porque dijo, bueno, yo gané, voy a minimizar las pérdidas, pienso que esto no se va a recuperar todavía, y sencillamente tuvieron la paciencia pues no, la paciencia no, la impaciencia, no, tuvieron impaciencia y vendieron. Hay otros que apretaron los dientes y el mercado cayó y está recuperándose, se está recuperando, no ha llegado todavía al valor que tuvo en diciembre, pero en diciembre no, en febrero, donde tuvo su mayor, el pico, pero hay recuperación. Ahora, esto es una lotería, ¿no? Esto es una lotería, porque, digamos, aquellos que se arriesgaron a comprar y tenían pulmón para aguantar, digamos, y el factor incertidumbre a no dormir, hoy están frotándose las manos porque han tenido rendimiento de más del 15% desde la caída del bono, desde la caída de las acciones. Entonces, pero hay que tener, digamos, mucha fortaleza y mucha capital para poder
aguantar, porque no es igual un inversionista que sea un inversionista institucional o un inversionista que es amante de riesgo. El inversionista institucional que maneja una cartera y se la dieron para que la administrara, no puede tomar esos riesgos tan elevados. Y allí es bueno distinguir el tipo de inversionista. Hay inversionista que es amante del riesgo, risk lover en inglés, y otro inversionista que se llama risk adverse. Adverso al riesgo y amante al riesgo. Los amantes al riesgo son los que suelen invertir en bonos de países muy riesgosos, que tienen menor rendimiento, o en acciones que pueden tener también mucha volatilidad, porque en la volatilidad es donde está la ganancia. Porque bueno, cayó y ahí compro y después con la esperanza que suba, ¿no? Y cuando sube, llega un momento en que yo vendo. Entonces, allí se crea, eso es lo que da lugar a lo que en final se llama el análisis técnico, que no es análisis económico, es análisis técnico del comportamiento estadístico de las variables. Hay gente, por ejemplo, que compra bajo, por ejemplo, compró las acciones a la baja, digamos en marzo, cuando el mercado había caído 20, 30%, y la compró, y luego, cuando la compra, él le dice al administrador del fondo, pónmele un stop. Es decir, cuando la acción, digamos, la compré en 20, la acción llegó a 40, ¿verdad? Se duplicó el precio. Entonces el tipo dice, ponle un stop. Ahí, cuando llegue a ese punto, usted vende. Pase lo que pase. Entonces yo me aseguro una ganancia. Entonces no estoy expuesto al riesgo. Entonces son modalidades del trading que hay allí. Gente que se va especializado en esto, aunque de esto los entendidos dicen que nadie sabe porque el mercado es muy, muy volátil. Por ejemplo, ¿quién iba a imaginarse que el coronavirus iba a hacer aparición en enero con esa fuerza y ha derrumbado todos los valores y toda la ganancia que se hizo en el año 2019? Se evaporó. Se calculan que se perdieron algo así como 2 o 3 trillones de dólares de la gente que tenía acciones, portafolios, que han ganado esa cantidad de dólares y perdió. Pero la perdió. Entonces, y hay inversionistas más cautos, que son más conservadores, que invierten o en bonos, más instituciones, bonos de los países, o en acciones, digamos, que tienen menos volatilidad, aunque la volatilidad es propia, es intrínseca al mercado financiero. Y por eso aquí hay tantas agencias donde trabajan muchos economistas estadísticos que analizan los mercados, valoran las acciones, valoran las compañías para saber si efectivamente se espera un comportamiento a futuro. Hay un instrumento allí que usan mucho los inversionistas que se llama ETF. Yo no sé en realidad qué es lo que es el ETF, o sea, no sé el acrónimo de qué significa el ETF, pero es algo así como Investment Trading Fund, algo así. El ETF lo que hace es que él agrupa varias acciones y ese agrupamiento generalmente son acciones que no tienen correlación entre ellas. ¿Y por qué no tienen correlación entre ellas? Porque justamente tú lo que estás buscando es minimizar el riesgo. Entonces tú compras una acción que no tenga correlación con otra. La acción de la Pepsi-Cola o de la Coca-Cola que no tenga correlación con Apple. Entonces, cuando una cae, la otra puede subir. Entonces tú lo que haces es que cuando promedias tiene un rendimiento más estable. Hay un fondo de eso que se llama DIA, exactamente, Exchange Trade Fund, así que se llama Exchange Trade Fund. Se llama DIA. Ese fondo DIA va con Wall Street. Entonces, tiene la volatilidad de Wall Street, pero adentro del bono hay un conjunto de acciones, hay un conjunto de instrumentos que por reglas no tienen que estar correlacionados, porque si tú compras instrumentos que tienen la misma correlación, tú lo que estás comprando es el mismo riesgo. Entonces, tú lo que quieres es minimizar el riesgo. Entonces, compra instrumentos que no tengan correlación o que tengan una correlación negativa entre uno y otro. Es decir, cuando uno sube, el otro cae. Eso es una técnica que se emplea para los inversionistas o que emplean los inversionistas para tratar de minimizar el riesgo. Otra cosa importante allá, aquí, es que hay, en Estados Unidos hay también otros índices que no es el Wall Street. De hecho, Wall Street son 32 acciones nada más, 32.
el promedio industrial del Dow Jones es las 32 acciones, pero eso es es la referencia del mercado. Ahí han quitado empresas y sacado una empresa. Por ejemplo, la Kodak, la empresa de cámara, estaba en el Dow Jones, la sacaron. Ahora están otras empresas más tecnológicas, las empresas manufactureras, por ejemplo, de acero, de aluminio, que fueron las que dieron lugar o que fueron constitutivas del Dow Jones. Creo que ahorita ninguna ya está. Está Microsoft, está Apple, está Boeing, está General Electric, entre otras. Que General Electric ya no es aquella empresa que hace radio nada más, sino tiene mucho componente tecnológico. Y hay un índice más, que es el Nasdaq. El Nasdaq es un indicador de las tecnológicas, Nasdaq. Creo que se escribe, si hay uno, si Nasdaq, si Valeria acaba de escribir aquí que es el Nasdaq, que es de la tecnológica, y otro que se llama el S&P Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 es como un Dow Jones, pero de las 500 empresas más grandes que hay en los Estados Unidos. Entonces, cada quien sigue los indicadores. Yo sigo el Dow Jones porque es el tradicional, es el que yo creo que replica mejor el mercado. Y hay otro que se llama el Russell, pero básicamente son, digamos que 3 indicadores en Estados Unidos. El Dow Jones Industrial Average, el Standard & Poor's 500 y como le dije, el Nasdaq, que básicamente son las empresas tecnológicas. En Europa también hay indicadores. En la bolsa de valores también son fuertes en algunos países, el caso de Inglaterra, el caso de Alemania, y allá en el caso de Inglaterra se llama ¿cómo se llama? El Financial Times tiene 100, el de las 100 empresas más valoradas de Londres, se llama FTSE, que significa Financial Times Stock Exchange, mercado de valores del Financial Times, que es un diario que tiene más de un siglo en los Estados Unidos, en Inglaterra. Para mí el mejor periódico del mundo, el Financial Times. Y ahí se transan acciones pues, de las empresas que cotizan. Y en el caso de Alemania se llama el DAX, que debe ser algo así como el Deutsche por alemán, y el DAX 30, DAX 30, donde las 30 empresas más grandes de la bolsa de Frankfurt, ubicada en la ciudad de Frankfurt. Y en Asia el más importante es el de Japón, que es el Nikkei 225, que incluye las 225 acciones más líquidas de la bolsa de Tokio. Entonces esos son pues los principales índices mundiales. También está la bolsa de Shanghái, que está cogiendo mucha fuerza, pero estas son las principales. Y los indicadores se componen igualito que en el caso de los Estados Unidos por la capitalización de las empresas, que es igual el número de acciones por el valor de cada acción. No sé si tiene alguna pregunta sobre esto antes de seguir. Sí, profesor. Jorge tiene una pregunta. ¿Podría decirse que un bono soberano tiene un riesgo implícito mayor que los bonos corporativos? En términos generales, ¿no es así? Depende de quién lo emita. Depende. Yo creo que los bonos soberanos tienen menos riesgo que el bono corporativo. El soberano, menos riesgo. Porque es el país que lo tiene emitiendo. El bono cooperativo es una empresa, entonces la empresa tiene más riesgo que un país. Desde mi punto de vista. Muchas gracias, profesor. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Por allí? Por el momento, profesor, no hay más. Bueno, en la bolsa de valores, digamos, sí, aquí alguien preguntó ahí, pero no lo he visto, lo quitó muy rápido. Alguien preguntó allí. Veo aquí deuda externa, pero no veo otra, no veo otra, en el chat no veo otra pregunta, pero alguien puso deuda externa. No sé cuál fue la pregunta. Si la puede hacer de nuevo, por favor. ¿Hay alguna relación entre los bonos y la deuda pública externa? Bueno, los bonos justamente, la deuda externa y la deuda interna son bonos y se cotizan en las bolsas de valores. Cuando veamos el capítulo de la Bolsa de Valores de Venezuela, que les sugiero que entren a la página de la Bolsa de Valores de Caracas, ustedes van a ver allí
que hay cotizaciones de acciones y de bonos, ¿de acuerdo? La Bolsa de Valores de Caracas, ya para adelantar un poco, sufrió un golpe mortal cuando su principal acción, que era la acción de la CanTV, que era la acción estrella que se negociaba, fue estatizada la compañía en 2017 y le dio un golpe muy, muy duro a la Bolsa de Valores. Pero las bolsas, ahí se cotizan también los bonos, o sea, ahí se ve la pantalla. Y hay páginas especializadas y agencias especializadas en el seguimiento de los bonos. Por ejemplo, hay dos muy famosas que son Reuters Thomson y Bloomberg. Esos son servicios que hay que pagar. Allí usted puede ver, por ejemplo, usted entra el bono venezolano y allí uno puede ver los bonos. Bueno, los bonos, usted entra a la página de Bloomberg o la página de Reuters, ahí está cuando se emitió el bono, el día en que se emitió, el cupón del bono, el vencimiento del bono y cuál es la cotización del bono en ese momento y gráficas del valor del bono en el periodo en el cual el bono esté vigente. Servicio de Bloomberg o servicio de Reuters, ahí está toda esa información, ahí le calculan todo, el rendimiento del vencimiento, el rendimiento corriente, son servicios especializados en el mercado financiero. En esos bonos soberanos hay mucha inversión de fondos mutuales, es decir, fondos mutuales no, de fondos de pensiones. Los fondos de pensiones de Estados Unidos suelen invertir mucho en la bolsa y también tienen una preferencia por esos bonos soberanos, porque tienen menos riesgo. O sea, ellos quieren, porque acuérdense ustedes que hay un dilema entre rendimiento y riesgo. Usted quiere tener más rendimiento, tiene que asumir más riesgo. Usted es un inversionista conservador, agarra un bono con menos rendimiento, que es conservador. Entonces, esa curva también tiene pendiente positiva, que es la curva de rendimiento en el eje de las Y y riesgo en rendimiento de la Y rendimiento en el eje de las X. Entonces, a mayor rendimiento, más riesgo. En Estados Unidos y en el mundo en general, las bolsas de valores se mueven mucho con los fondos institucionales, llamados fondos institucionales, que son los fondos de los jubilados, que tienen miles y miles de millones de dólares que para asegurarle un rendimiento a sus socios, bueno, adquieren esos valores de los países. Bueno, sin embargo, siempre están expuestos al riesgo. Y el riesgo, si lo queremos ver, veamos los que invirtieron en bonos de Venezuela. En el bono PDVSA 2020, que está en default, el bono PDVSA 35, que está en default, o los bonos de la República de Venezuela, que todos están en default. El default, el riesgo es innato, parte constitutiva del bono. Y bueno, el caso de los analistas de renta fija y de renta variable es justamente saber cuándo compran un bono y cuánto compran cuando lo venden. Por eso ahí sí vale la pena el análisis de los fundamentos de la economía, porque es un país que tiene déficit fiscal, un país que tiene una inflación alta, que sus exportaciones están cayendo, es claramente un candidato a un país que va para default. Justamente porque su posición externa, que le permite pagar el bono con el flujo de ingresos en divisa acumulado, está resentida. O un país que tiene historial de default como Argentina. Entonces hay que tener estómago, hay que tener mucho hígado para comprar un bono de Argentina, que es un país que casi cada 3 años hace default. Y entonces ese historial está ahí. Y los bonos de los Estados Unidos suelen cotizarse, los bonos soberanos, generalmente se cotizan con prima, es decir, sobre el 100%, justamente porque Estados Unidos, al igual que Alemania, después de la guerra, es un país que nunca ha hecho incumplimiento del bono, nunca ha hecho default. Inclusive con la guerra de secesión, los Estados Unidos pagó los bonos oportunamente. En la guerra de Vietnam los pagó, en la guerra de Corea los pagó. Nunca dejó de pagar un bono. Igual pasa con Japón, igual pasa con estos países europeos, Alemania, Francia, que nunca han tenido problemas con el pago del bono, y de allí que tenga tanta confianza los inversionistas para comprar un bono con un rendimiento bajo, pero seguro. Ahora, si usted quiere arriesgar la plata y es una ruleta, bueno, compre un bono de Argentina, compre un bono de Venezuela. Perú
y con esto termino para que ustedes pregunten, Perú acaba de emitir un bono por 3.000 millones de dólares para financiarse con el COVID, para atender el COVID. Ese bono de Perú hicieron la colocación por 3.000 millones y hubo oferta por 20.000. O sea, usted se imagina la confianza que eso está generando. Ahora, pregunto, cuando eso sucede, ¿el precio del bono cae o el precio del bono baja? Es decir, el rendimiento del bono, cuando hay tanto apetito por el bono, ¿el rendimiento del bono tiende a ser alto o tiende a ser bajo? Pregunto. Bajo, claramente bajo. Claro, porque hay mucha gente que quiere comprar el bono. Entonces, el inversionista dice, bueno, entonces, el emisor del bono dice, bueno, si hay tanta gente comprando, voy a pagar menos. Pero si hay poca demanda, tengo que pagar más para atraer al comprador. Bueno, para que usted tenga una idea, Perú colocó de esos 3.000 millones de dólares para financiarse, el primer tramo de 1.500 está pagando 2,5% de interés anual, y en el tramo de 5 años está pagando 3%. O sea que le salió muy barato el bono a Perú, porque Perú tiene clima fiscal, no tiene grandes déficits, una economía bien manejada, tiene un fondo de estabilización. Ahora, una pregunta que le hago a usted. Si yo tengo un fondo de estabilización, y con eso cierro, de 3.000 millones de dólares, ¿y por qué yo me voy a financiar en el mercado internacional? Si tengo fondos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si yo tengo un fondo de 4.000 millones, que lo tengo ahorrado, porque yo le voy a pedir al mercado que me preste 4.000 si yo tengo los 4.000? ¿Alguien? Bueno, la respuesta puede ser que si yo tengo 4.000 millones ahorrados y al momento que yo coloqué ese fondo, que tengo un ahorro y lo tengo colocado al exterior, tengo una tasa, porque yo no tengo la tasa líquida, la tengo una parte líquida, pero también la tengo colocada en instrumentos. Si yo lo coloqué y logré tener un rendimiento de 5%, para mí es mejor negocio emitir bono y tomar la deuda a 4%, porque con los intereses que me está pagando el bono, mi colocación, ¿verdad?, estoy ganando un punto más, entonces yo puedo amortizar el bono sin mayores dificultades. Entonces es un manejo de cartera y de tesorería que va a depender de las circunstancias, de los rendimientos y las perspectivas que tiene el país. Si hay otra pregunta por ahí, me las dicen, muchachos, porque ya entonces estamos cerrando esta parte sí, de profesor. la clase de hoy. Emily, perdón. Primero, Pedro Magallanes pregunta, ¿el rendimiento del bono es bajo? Antonieta Gómez. Antonieta. Es que se quitó se quitó se quitó ¿cómo llaman? El texto. Ok. Dímelo, Gwen. Permiso, profesor. Emily pregunta, profe, ¿de cuántos son los plazos para lo que se emiten los bonos en Venezuela normalmente? Por ejemplo, el bono PDVSA 2020, ¿cuándo fue emitido? Y el de 2035. El 2035, había bonos que se emitieron a 3 años, a 5 años y a 20 años. Esa es la estructura de los plazos de los bonos. Y la legislación de los bonos es, si es una colocación internacional, generalmente se guía y se refiere a tribunales internacionales. ¿Por qué? Porque los inversionistas no quieren estar sujetos a las leyes de los países porque le tienen desconfianza al sistema judicial, por lo general. ¿Qué pregunta hizo Magallanes? No, profesor, disculpa. Magallanes, Pedro, lo que fue es un comentario, pues. Pregunta de Antonieta Gómez. Profesor, ¿hay alguna ley o regulación sobre el mercado de valores o todo está sujeto a la legislación del país de los acreedores? Depende. Los bonos emitidos en Venezuela, los bonos de deuda interna están sujetos a la ley venezolana, pero los bonos de deuda externa generalmente los tribunales donde se dirimen es tribunales internacionales, por lo general, por lo que le dije.
porque los tribunales internacionales se supone que son neutrales. Entonces, si yo emito un bono de Venezuela en dólares y las cortes son venezolanas, claramente que va a haber una preferencia por el emisor, el Estado, porque el tribunal es parte del Estado, ¿no? Entonces, ese riesgo no lo va a tomar nadie. Última pregunta. Pregunta de Lisette. ¿No es riesgoso para Perú por el tema de salud que viví actualmente el país, el mundo en general? Bueno, sí, es riesgoso, todo es riesgo, pero la pandemia va a pasar. O sea, esto va a pasar. Esto es un tema ya, esto tiene plazo. O porque los países hacen la cuarentena, usan las medidas adecuadas para ello, o sencillamente porque dan con la vacuna y se acabó, como una gripe, ¿no? O con cualquier medida contagiosa que al tener la vacuna, pues la cura es inmediata. O tarda, pero está ahí la cura, ¿no? Entonces, no es riesgoso. Y el riesgo está en la tasa de interés. O sea, cuando usted ve tasa de interés más elevada, es porque el país es más riesgoso. Porque el inversionista dice, bueno, tú me vas a compensar por el riesgo que estoy tomando. Pues ya coloco o sea, ¿tú te imaginas que Argentina coloque un bono ahorita? ¿Cuánto va a pagar Argentina? Claramente más de 10%. 3 veces lo que paga Perú. Porque Argentina es un país altamente riesgoso. Altísimamente riesgoso. En default de la deuda, puesta en default de la deuda. Venezuela, si coloca un bono ahorita, si va a colocar un bono, va a tener que pagar 20%. Que país en quiebra. Entonces, porque en la tasa de interés está la información de riesgo del país. Ajá. Las calificadoras de riesgo. Es importante esto. De las calificadoras de riesgo, ahí hay toda una polémica con las calificadoras, porque la calificadora, como su nombre dice, te califica el bono. Y hay una tabla para clasificar el bono que es AAA, AAA+, AAA-, dos veces AA más B+. Entonces hay toda una categoría de clasificación hasta la última escalón, que es el bono basura. Entonces, cuando la calificadora emite una calificación del bono, ¿verdad? Evidentemente, si la calificación es buena, es un incentivo para el inversionista para comprar ese bono. Ahora, hay una pregunta que se hace allí. Bueno, hay varias calificadoras. Standard & Poor's es una, otra es Moody's, otra es Fitch, F-I-T-C-H, Fitch. Moody's también es otra muy grande, M-O-O-D-I'. Hay varias. Ellos te califican los bonos. Hay una pregunta que mucha gente hace, ajá, ¿y quién califica las calificadoras? Porque esa es otra, ¿no? ¿Quién califica? Por ejemplo, cuando la calificadora, claro, pues la calificadora dice, bueno, un bono, cuando un bono, el bono de cualquier país es calificado a la baja, bueno, todo el mundo sale a downgrading el bono, ¿no? Está a la baja, ¿no? Downgrading. Entonces, quiere decir que las perspectivas del país emisor del bono no están bien en ese momento. El bono fue colocado a la baja, por ejemplo, fue degradado. Puede ser degradado o upgrade. Upgrade es que sube la calificación del bono. Downgrade es que baja la calificación del bono. Y la otra es que es neutral. Entonces ya el inversionista sabrá qué hacer. Entonces la pregunta es quién califica a las calificadoras, ¿no? Porque se equivocan también, como toda actividad humana. Creo que una pregunta ahí del bono 2020, ¿no? Ah, sí, profesor. Que alguien hizo. Y Antonieta pregunta, profesor. Con esto cerramos. 2020 es una excepción por haber sido emitido acá y estar bajo legislación estadounidense. Bueno, ese es un bono que emitió PDVSA y lo emitió en el 2016, la Asamblea lo declaró ilegal, es un bono corporativo y lo declaró ilegal porque puso garantía a Citgo. Y se suponía que eso era un contrato internacional y según la legislación, para poner una empresa, la acción de una empresa nacional en garantía tiene que tener una aprobación del Congreso. Ese bono se pagó hasta abril del año pasado, de abril de 2019, y ahí no se ha vuelto a pagar en litigio. Pero ese bono tiene tiene todo tipo de problemas porque tiene Citgo de garantía. Y entonces fue colocado a 8,75% de rendimiento. O sea, te codieron la garantía de Citgo, que es una empresa que una emisión del bono era 3.000 millones del bono. 1.500 lo compraron los rusos, Rosneft,
y 1.500 se colocó en el mercado. Entonces, los que lo colocaron recibieron 8,75% de interés más las acciones de Citgo. Así que el bono estaba lo que llaman sobrecolateralizado. Tenía una garantía excesiva. Colateral es una garantía, es un término similar a garantía. Porque es o sea, una tasa de interés altísima, 85, más las acciones de Citgo. Y aún así, el bono está en default. Bueno, y todos los que compraron el bono están demandando, reclamando. Es decir, es un dolor de cabeza, ¿no? Porque el peligro es que tomen Citgo. Si el tribunal la declara con lugar. La ventaja para Venezuela ahorita es que la administración Trump protegió Citgo y dice que aunque se pierdan los juicios, los acreedores no pueden tomar las acciones de Citgo, que es lo que nos ha salvado hasta ahorita. Si no, la hubiéramos perdido hace rato. Es más, si no se toma Citgo, Citgo hubiese estado llamando a los acreedores. Se hubiese perdido hace rato. Bueno, muchachos, terminamos, ¿no? Profesor, hay una pregunta de Daniel. ¿Qué papel juegan las calificadoras de riesgo en el momento de la emisión? Bueno, califican el bono. Califican el bono, entonces le dan una clasificación. Entonces en la tabla, tú dices, bueno, aquí el bono es AAA, un bono muy bueno. El bono es AA, un bono bueno, pero no tanto. Y una calificación de C, bueno, que es un bono con alto riesgo. Eso es una guía que usan los inversionistas para decidir si compran o no compran el bono. Porque el inversionista no sabe. El inversionista no es analista económico. Él paga el servicio a los bancos de inversión que hacen la colocación y a los economistas que trabajan en las casas de bolsa, en los bancos de inversión que se llaman, para saber dónde se están metiendo. Ok, profesor, última pregunta de Pedro Magallanes. Cuando uno opera en corto plazo en la bolsa, ¿realmente es posible tener un buen análisis económico? Lo pregunto por el tema de la accesibilidad de la información. Bueno, allí hay un delito en Estados Unidos que al que lo agarran en esto no se salva de la cárcel, que se llama inside information, información privilegiada. Por eso es que los tipos se cuidan mucho y firman una cláusula de secreto los que analizan, por ejemplo, las empresas que no divulgar información, porque eso orienta el mercado y manipula el mercado. Eso es un delito federal penado con cárcel. Penado con cárcel. Pero los analistas de bancos están para eso. Entonces, un fondo de inversión, bueno, tiene su analista y también paga a analistas que le hagan el estudio a ver si vale la pena meter la plata allí porque se puede perder, ¿no? Los que invirtieron, por ejemplo, hay un banco de inversión inglés famoso, se llama Ashmore, gigantesco. Bueno, tiene el 60% del bono PDVSA 2020. Varios venezolanos le dijeron que no había problema, de analistas venezolanos, que le había ido muy bien, bueno, ahora se resbalaron, ¿no? Y tienen ahí en default, tienen como mínimo $200 millones. Allí. Ok, profesor Antonieta, dice, gracias. Bueno, muchachos. Broma. Bueno, pero es la última. Última, ajá. Una vez que terminemos estos capítulos, terminamos el curso o estará dispuesta a ofrecer otras clases? Pregunta Antonieta. Bueno, vamos a terminar y después veremos. Vamos acercando a la cabecera del puente y cuando estemos cerca de la cabecera del puente, decidimos, ¿ok? Porque nos falta todavía materia. Por ejemplo, nos falta el tema de los derivados financieros y el análisis bancario propiamente. El análisis bancario es importantísimo. Los indicadores bancarios, cómo se hace el balance del banco, cómo se analiza el banco, sus principales instrumentos, y que son la clave para analizar la salud financiera de un banco y de un país. Bueno, muchas gracias, profesor. Ya entonces hemos finalizado la clase de hoy. Perfecto, Juan. Bueno, menos mal que se invite el anfitrión porque veo que Ricardo tuvo problemas, ¿verdad? Sí, él me informó que tiene problemas de internet y de luz, sí. Jesús también tiene inconvenientes con internet. Un problema. Sí, bueno. Pero por lo menos estamos haciendo las cosas que están haciendo todas las universidades del mundo, que están dando tanto los webminars, ¿no se llama? Como las clases por Zoom, y otras facilidades, porque no hay que aprovechar tiempo, ¿no? Así es, profesor. Hay que menos mal que estamos nosotros aquí con las clases. Sí. Bueno, quedamos así, muchachos. Entonces nos estamos viendo el próximo lunes, pues, ¿ok?
Muy amable, profesor. Muchas Ojalá gracias. que se resuelva el problema.